Un niño con ropa gastada entró a la empresa más importante de la ciudad. «Te doy 1.000.000 si traduces esto», se burló el CEO multimillonario. Pero cuando el niño abrió la boca, su risa se congeló para siempre. La puerta giratoria de cristal de Castellanos Global Enterprises escupió a Santiago hacia el vestíbulo más intimidante que jamás había visto. Sus zapatillas desgastadas chirriaron contra el mármol italiano, un sonido que resonó como una alarma, anunciando que alguien que no pertenecía había invadido un templo sagrado. No había vuelta atrás. Santiago apretó el sobre arrugado en su bolsillo, sintiendo el borde de la carta que había cambiado todo. La carta que su madre le había dejado con una sola instrucción. Cuando cumplas 14 años, ve a esta dirección. Confía en mí, hijo. Hoy era ese día. Y Santiago, con el estómago vacío y el corazón acelerado, había venido. El lobby parecía diseñado específicamente para recordarle a la gente común que no tenía derecho a estar allí. Columnas de mármol se elevaban hasta un techo decorado con lo que parecía oro genuino. Arañas de cristal, cada una probablemente valía más que todo su vecindario, colgaban como recordatorios brillantes de la distancia entre su mundo y este. El aire olía a dinero, perfumes caros, cuero nuevo, café importado que costaba más que su comida de una semana. Santiago había pasado 3 horas esa mañana tratando de limpiarse en la fuente pública del parque. Había usado el jabón barato que la señora Navarro le había dado, frotándose las manos hasta que le dolieron. Pero todavía podía ver la mugre bajo sus uñas, la mancha en su pantalón que ninguna cantidad de agua eliminaría. Llevaba su mejor ropa, lo cual no significaba mucho. Jeans que le quedaban cortos en los tobillos porque había crecido, pero no había dinero para ropa nueva. Una camiseta que había sido de su primo, remendada en 3 lugares diferentes. Una mochila con la cremallera rota, sostenida con un imperdible. ¿Puedo ayudarte? La voz era fría como el aire acondicionado que hacía que Santiago se estremeciera. Una mujer detrás de un escritorio de recepción lo miraba con una expresión que Santiago conocía demasiado bien. El tipo de mirada que la gente rica le daba a la basura que accidentalmente pisaba en la calle. La voz de Santiago salió como un susurro. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Necesito hablar con alguien de recursos humanos, o con el jefe. Tengo una carta. Este es un edificio corporativo privado, lo interrumpió la recepcionista, su tono sugiriendo que estaba siendo increíblemente paciente con alguien que claramente tenía un IQ inferior. No atendemos solicitudes sin cita. La oficina de empleo está a 3 cuadras. No busco trabajo. Santiago interrumpió, inmediatamente arrepintiéndose de lo desesperado que sonaba. Mi madre trabajó aquí. Ella me dijo que viniera. Tengo una carta que... Pero la recepcionista ya no lo estaba escuchando. Su atención se había desviado hacia algo detrás de Santiago, y su expresión cambió de desdén a algo cercano al terror. Santiago se dio vuelta. Un grupo de ejecutivos cruzaba el lobby como una manada de tiburones elegantes. Todos llevaban trajes que probablemente costaban más que un año de renta. Sus zapatos brillaban tanto que Santiago podía ver el reflejo de las arañas en ellos. Se movían con la confianza casual de personas que nunca habían sido ignoradas en sus vidas. Y al frente, como el rey de este imperio de cristal y mármol, caminaba Bernardo Castellanos. Santiago lo reconoció de los carteles publicitarios que cubrían la ciudad. A los 52 años, Bernardo Castellanos era considerado uno de los empresarios más exitosos de Latinoamérica. Su compañía tenía contratos en 22 países. Su rostro aparecía en portadas de revistas empresariales con títulos como El hombre que nunca pierde y Genio sin límites. Llevaba un traje que probablemente costaba lo que Santiago y su hermana necesitaban para vivir 6 meses. Su cabello plateado estaba peinado con un descuido calculado que claramente no era descuidado en absoluto. Su reloj, Santiago había visto suficientes escaparates de lujo para reconocer un Patek Philippe, podría haber alimentado a cada niño en su edificio durante un año. Bernardo Castellanos era todo lo que Santiago no era: poderoso, respetado, intocable. Y estaba mirando directamente a Santiago con una expresión de diversión cruel. «Interesante», dijo Bernardo, su voz resonando en el lobby con la autoridad fácil de alguien que nunca había sido cuestionado. «Mónica, ¿hay alguna razón por la cual estamos permitiendo que niños de la calle entren al edificio? Pensé que teníamos seguridad para este tipo de situaciones».
Las palabras golpearon a Santiago como puñetazos físicos. Alrededor del lobby, otros empleados y visitantes se detuvieron para mirar. Santiago sintió su cara arder, una mezcla de vergüenza e ira que hacía que sus ojos ardieran. «Señor Castellanos, el joven afirma que tiene una carta», comenzó Mónica. «¿Una carta?». La risa de Bernardo era afilada y cruel. «Mírenlo bien, señoras y señores». Hizo un gesto amplio hacia Santiago, asegurándose de que todos en el lobby estuvieran prestando atención. «Tiene mugre en la cara, su ropa parece sacada de la basura, y probablemente huele como si no hubiera visto una ducha en semanas. ¿Y nos quiere hacer creer que tiene correspondencia oficial?». Más risas se propagaron por el lobby. Una mujer con perlas auténticas se cubrió la boca con una mano manicurada, sus ojos brillando con deleite malicioso. Un hombre en traje de 3 piezas negó con la cabeza, murmurando algo a su compañero sobre el vecindario yendo cuesta abajo. Santiago quería correr. Cada instinto le gritaba que se diera vuelta, que atravesara esas puertas giratorias y que nunca volviera. Había sido estúpido pensar que podría pertenecer aquí, incluso por 5 minutos. Había sido estúpido pensar que una carta en un sobre podría cambiar algo sobre quién era o de dónde venía. Pero entonces pensó en Isabela, su hermana de 9 años, que le había preguntado esa mañana si habría desayuno. La forma en que su estómago se había retorcido cuando tuvo que decirle que no lo sabía. La manera en que ella había asentido, sin llorar, porque a los 9 años ya había aprendido que llorar no llenaba estómagos vacíos. Pensó en la señora Navarro, su vecina de 67 años que los había acogido después de que murió su madre, que compartía su propia comida escasa incluso cuando apenas tenía suficiente para ella misma. Pensó en su madre. En las noches que había vuelto a casa a las 3 de la madrugada después de limpiar oficinas, y aún así encontraba energía para asegurarse de que Santiago e Isabela tuvieran sus tareas hechas. En cómo trabajaba dobles turnos en la lavandería los fines de semana y nunca se quejaba, ni una sola vez. En cómo le había susurrado en su lecho de muerte: «Santiago, hijo mío, te dejé algo, una esperanza. Prométeme que irás cuando tengas 14 años». Santiago había hecho esa promesa, y los hijos de Rosa Méndez no rompían sus promesas. «Tengo una carta», repitió Santiago, más fuerte esta vez. Su voz temblaba, pero forzó sus piernas a moverse, a caminar a través de ese piso de mármol perfecto hacia Bernardo Castellanos. «Solo necesito que alguien la lea». La expresión de Bernardo cambió de diversión a irritación. Claramente, había esperado que Santiago huyera llorando. El hecho de que este niño sucio estuviera realmente acercándose a él parecía ofenderlo a nivel personal. «¿Seguridad?», llamó Bernardo, pero levantó una mano cuando 2 guardias uniformados comenzaron a moverse hacia ellos. Una nueva expresión cruzó su cara, algo que Santiago no podía leer del todo. Parecía casi curiosidad. No curiosidad. Algo más depredador, como un gato que había encontrado un ratón y decidió jugar con él antes de matarlo. «Esperen», dijo Bernardo, una sonrisa lenta extendiéndose por su cara. «Esto podría ser entretenido». Se volvió hacia sus compañeros ejecutivos, su voz lo suficientemente alta para que todos en el lobby pudieran escuchar. «¿Qué tal si hacemos un pequeño juego?». Los ejecutivos se miraron entre sí, sonrisas comenzando a formarse en sus caras mientras captaban el ánimo de su jefe. «Ven aquí, muchacho», Bernardo dijo, señalando el espacio directamente frente a él. «Acerquémonos todos. Esto merece una audiencia». Santiago caminó hacia adelante con piernas que se sentían como si fueran a ceder en cualquier momento. Podía sentir todos los ojos en el lobby sobre él, juzgándolo, encontrándolo deficiente. Sus zapatillas demasiado grandes parecían imposiblemente ruidosas contra el mármol. El sobre en su bolsillo se sentía como si pesara 1000 kilos. Cuando llegó al escritorio de Bernardo, un monstruo masivo de caoba pulida, que probablemente costaba más que el apartamento completo de Santiago, tuvo que mirar hacia arriba para encontrar los ojos del hombre. Bernardo todavía estaba sonriendo, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de disfrutar mucho, a expensas de otra persona. «Entonces», dijo Bernardo, reclinándose en su silla de cuero, como un emperador en su trono, «dices que tienes una carta. Estoy dispuesto a darle una oportunidad a esto, pero primero, hagámoslo interesante».
Sacó su billetera, cuero que probablemente costaba más que la ropa de Santiago, y extrajo un fajo de billetes. Los contó deliberadamente, asegurándose de que Santiago viera cada uno. 100, 200, 500, 1000. Los ojos de Santiago se ensancharon involuntariamente. $1000. Eso era más dinero del que había visto en su vida. Eso podría pagar la renta atrasada. Podría comprar comida para un mes. Podría conseguir medicinas para los dolores en las articulaciones de la señora Navarro. $1000, anunció Bernardo, colocando el dinero en su escritorio. Pero espera. Un niño de la calle probablemente necesita más incentivo, ¿verdad? Agregó más billetes. $10,000. El lobby se llenó de murmullos. Incluso los otros ejecutivos parecían sorprendidos. ¿Pero sabes qué?, continuó Bernardo, su sonrisa ensanchándose. Soy un hombre generoso. Hagámoslo realmente interesante. Sacó su chequera y escribió con un florecimiento dramático. Cuando terminó, sostuvo el cheque para que Santiago y todos los demás pudieran ver el número. $1,000,000. $1,000,000, declaró Bernardo, su voz resonando en el lobby ahora completamente silencioso. Todo tuyo. Todo lo que tienes que hacer es una cosa muy simple. Puso el cheque encima de los billetes, creando una pequeña montaña de riqueza imposible que brillaba bajo las lámparas de araña. Te doy $1,000,000, dijo Bernardo lentamente, saboreando cada palabra. Si puedes traducir esto. Chasqueó los dedos, y uno de sus asistentes se apresuró a entregar un documento. Bernardo lo sostuvo. Una sola hoja de papel cubierta con texto en lo que parecía ser varios idiomas diferentes. Este documento contiene texto en 9 idiomas diferentes, explicó Bernardo, claramente disfrutando su momento. Alemán, francés, mandarín, ruso, árabe, japonés, hindi, suajili y portugués. Si puedes leer y traducir correctamente cada sección, verificado por mis asistentes multilingües aquí presentes, el $1,000,000 es tuyo. Las risas explotaron en el lobby. Era cruel, obvio, el tipo de burla que hacía que la gente se sintiera inteligente y superior. Por supuesto que un niño de la calle no podría leer 9 idiomas. Probablemente no podría leer correctamente en español, mucho menos en lenguas extranjeras complejas. ¿Qué dices, muchacho? Bernardo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. ¿Aceptas mi desafío? ¿O admites que viniste aquí a perder el tiempo de gente importante con cualquier historia triste que hayas inventado? Santiago miró el cheque. $1,000,000. Podría cambiar todo. Isabela podría ir a una buena escuela. La señora Navarro podría jubilarse cómodamente. Podrían tener un hogar real, no solo un apartamento con goteras donde el agua se cortaba cada 2 días. Pero más que eso, miró a Bernardo Castellanos. A este hombre que pensaba que el dinero lo hacía mejor que los demás, que pensaba que podía humillar a un niño de 14 años para entretenimiento de sus empleados, que probablemente había humillado a cientos de personas a lo largo de los años y nunca había enfrentado consecuencias porque los ricos nunca las enfrentaban. Santiago pensó en su madre, en cómo lo había despertado a las 5 de la mañana todos los días durante años, no para que trabajara, para que estudiara. La educación es la única riqueza que nadie puede quitarte, le había dicho incontables veces. No importa cuán cansada esté, no importa cuántas horas trabaje, tú vas a aprender, Santiago. Vas a ser más que yo, vas a ser más que este lugar. Y así, mientras limpiaba oficinas de noche, Rosa Méndez había inscrito a su hijo en cada programa educativo gratuito que pudo encontrar. Clases de idiomas en la biblioteca pública. Tutorías voluntarias en el centro comunitario. Programas en línea que había descubierto en las computadoras que limpiaba. Santiago había aprendido inglés de videos de YouTube mientras su madre trabajaba. Había aprendido francés de una profesora jubilada en su edificio que daba clases gratis. Había estudiado mandarín usando libros de la biblioteca que su madre traía a casa. Alemán, ruso, árabe, japonés, hindi, suajili, portugués, cada uno conquistado lentamente, dolorosamente, durante años de estudio que comenzaba a las 5 a.m. y a menudo terminaba pasada la medianoche. Mi madre siempre decía, Santiago habló en voz baja, que la gente te subestima cuando decides que vales menos que ellos, pero te temen cuando descubren que valías más todo el tiempo. ¿Disculpa? Bernardo frunció el ceño, sin entender.
Santiago extendió la mano. «Muéstreme el documento». La sonrisa de Bernardo vaciló por solo una fracción de segundo. Luego regresó, más amplia que antes. Esto iba a ser aún más divertido de lo que pensaba. Le entregó el papel a Santiago con un floreo exagerado. «Damas y caballeros», anunció Bernardo al lobby, «presencien la humillación pública de un niño que claramente no sabe cuándo admitir la derrota». Santiago tomó el papel con manos que ya no temblaban. Miró la primera sección, alemán, y sintió algo cambiar dentro de él. La vergüenza, el miedo, la duda, todo se evaporó, reemplazado por algo frío y claro y completamente enfocado. «Die Würde des Menschen ist unantastbar», leyó Santiago, su pronunciación alemana perfecta. «La dignidad humana es inviolable». El lobby se quedó en silencio. Santiago continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «La dignité humaine est inviolable». La dignidad humana es inviolable. Rende Sun-yan, Buke Chin-fan. La dignidad humana es inviolable. Siguió. Ruso, árabe, japonés, hindi, swahili, portugués. 9 idiomas. Fluidamente. Perfectamente. La sonrisa de Bernardo Castellanos se congeló en su cara, transformándose en algo que parecía una mueca tallada en piedra. Los otros ejecutivos habían dejado de reír. Los empleados en el lobby se quedaron inmóviles. Nadie se movía. Nadie respiraba. Cuando Santiago terminó, bajó el papel y miró directamente a los ojos de Bernardo. «¿Necesita que uno de sus asistentes multilingües verifique mi traducción?», preguntó Santiago. «¿O admite que perdió su propio desafío?». El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, desde el fondo del lobby, alguien comenzó a aplaudir. El aplauso solitario cortó el silencio como un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente del sonido. Un hombre de unos 60 años que emergía del elevador, vestido con un traje elegante pero menos ostentoso que el de Bernardo. Su cabello era completamente blanco. Sus ojos tenían arrugas de expresión que sugerían que sonreía más que fruncía el ceño, y caminaba con la confianza tranquila de alguien que no necesitaba probarle nada a nadie. «Extraordinario», dijo el hombre, continuando su aplauso mientras cruzaba el lobby. «Absolutamente extraordinario. En mis 35 años en esta compañía nunca había presenciado algo así». Bernardo se puso rígido, su cara pasando por una serie rápida de expresiones, confusión, irritación y algo que parecía casi miedo. «Señor Castellanos», dijo, y Santiago se dio cuenta con un sobresalto que Bernardo estaba hablando con el recién llegado. No sabía que vendría hoy. «Claramente», interrumpió el hombre mayor, su tono cortante. Se volvió hacia Santiago con una expresión completamente diferente, una que era casi cálida. «Joven, eso fue excepcional. ¿Puedo preguntar tu nombre?» «Santiago Méndez, señor», respondió Santiago, completamente desconcertado por este giro de eventos. «Santiago Méndez», repitió el hombre mayor, como probando el nombre. Luego sus ojos se ensancharon ligeramente. «Méndez, ¿podrías ser hijo de Rosa Méndez?» El corazón de Santiago dio un salto. «Sí, señor. Ella era mi madre». El rostro del hombre mayor se suavizó con algo que parecía genuino dolor. «Oh, Santiago, lo siento tanto. Ella fue una de las mejores personas que conocí». «¿Usted conocía a mi madre?» La voz de Santiago se quebró en la última palabra. «Permíteme presentarme apropiadamente», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Soy Alberto Castellanos. Fundé esta compañía hace 40 años». «Y sí, conocí a tu madre. Muy bien, de hecho». Santiago estrechó la mano del hombre, su mente girando. Alberto Castellanos, el fundador. Lo que significaba que Bernardo era «mi hijo», dijo Alberto, como leyendo los pensamientos de Santiago. Su tono cuando dijo «hijo» no era exactamente cálido. «Bernardo, aquí presente, es el actual CEO, aunque después de presenciar esta demostración, hizo un gesto hacia el cheque y el dinero todavía en el escritorio de Bernardo. Me pregunto si tomé la decisión correcta al retirarme». «Padre», comenzó Bernardo, su voz tensa. «Esto es solo un malentendido». «¿Un malentendido?» Alberto se volvió hacia su hijo, y Santiago vio a Bernardo encogerse ligeramente. Humillar a un niño de 14 años frente a todo el lobby es un malentendido. Ofrecer $1 millón como burla cruel es un malentendido.
Yo no sabía que él realmente podría... Bernardo se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de que acababa de admitir que todo el desafío había sido una trampa cruel desde el principio. Exactamente, dijo Alberto en voz baja. No sabías. No te importaba saber. Solo querías otro espectáculo para tu ego. Se volvió hacia Santiago. El cheque es tuyo, por supuesto. Mi hijo hizo una apuesta y la perdió. Padre, eso es $1.000.000, explotó Bernardo. Soy consciente del valor del dinero, Bernardo. A diferencia de ti, tuve que ganarlo. Alberto miró a su hijo con una expresión de decepción tan profunda que era casi física. Extenderás ese cheque inmediatamente. El lobby estaba tan silencioso que Santiago podía escuchar su propio corazón latiendo. Los empleados miraban entre padre e hijo como espectadores en un partido de tenis. Mónica, la recepcionista, tenía la boca abierta. Los otros ejecutivos parecían estar tratando de volverse invisibles. Bernardo alcanzó el cheque con manos temblorosas. Por un momento Santiago pensó que iba a romperlo. Pero bajo la mirada de acero de su padre, Bernardo firmó el cheque y lo empujó a través del escritorio hacia Santiago. «Gracias», dijo Santiago en voz baja, recogiendo el cheque. El papel se sentía imposiblemente ligero para algo que valía $1.000.000. «Pero en realidad no vine por dinero. Vine por esto». Sacó el sobre arrugado de su bolsillo. Había sido leído y releído tantas veces que los pliegues estaban comenzando a desgarrarse. Con manos temblorosas, se lo entregó a Alberto. Alberto abrió el sobre cuidadosamente y comenzó a leer. Mientras sus ojos se movían por la página, su expresión cambió de curiosidad a shock a algo que parecía emoción profunda. Cuando terminó, tuvo que aclararse la garganta varias veces antes de poder hablar. «Santiago», dijo en voz baja, «¿sabes lo que dice esta carta?» «Solo lo que mi madre me dijo antes de morir», respondió Santiago. «Me dijo que trabajó aquí durante 10 años, que había algo que necesitaba que yo supiera cuando tuviera 14 años, que viniera a esta dirección y mostrara esta carta». Alberto asintió lentamente. «Tu madre, Santiago, tu madre fue mucho más que una empleada de limpieza». Miró a Bernardo. «¿Recuerdas hace 10 años cuando casi perdimos el contrato con Chen Industries? ¿Nuestro contrato más grande en ese momento?» Bernardo frunció el ceño. «Por supuesto. Era un contrato de 150 millones. Lo salvamos en el último minuto, con esa traducción perfecta de los documentos del contrato que habían sido mal traducidos por nuestro equipo». «Esa traducción», dijo Alberto, su voz ganando fuerza, «no fue hecha por nuestro equipo. Fue hecha por Rosa Méndez, una mujer que limpiaba estas oficinas de noche, que descubrió el error mientras limpiaba el departamento de contratos, quien pasó toda la noche corrigiendo cada documento, quien salvó este contrato y esta compañía». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Eso es imposible», dijo Bernardo finalmente. «Una mujer de limpieza no podría...» «Una mujer de limpieza que hablaba 7 idiomas fluidamente», interrumpió Alberto. «Una mujer que había sido profesora de lingüística en su país natal antes de emigrar. Una mujer que tomó trabajos de limpieza porque su título no fue reconocido aquí, porque necesitaba alimentar a sus hijos, porque hizo lo que fuera necesario para sobrevivir». Santiago sintió lágrimas calientes comenzando a formarse en sus ojos. Nunca había sabido esto sobre su madre. Ella nunca había mencionado haber sido profesora. Nunca había hablado sobre su vida antes de venir aquí. «Cuando descubrí lo que había hecho», continuó Alberto, «quise compensarla apropiadamente. Quise darle un puesto en nuestro departamento de idiomas, un salario real, reconocimiento, pero ella rechazó». «¿Por qué?», susurró Santiago. Alberto le entregó la carta de nuevo. «Léela tú mismo». Con manos temblorosas, Santiago desplegó la carta. Reconoció inmediatamente la letra de su madre, esas mismas letras cuidadosamente formadas que había visto en las notas que le dejaba, en las listas de compras que hacía con dinero que nunca tenían suficiente. La carta decía: «Querido señor Castellanos, agradezco profundamente su generosa oferta de empleo, pero debo rechazarla. No porque no confíe en su bondad, confío, sino porque mi hijo necesita ver algo más importante que el éxito de su madre. Santiago necesita entender que el valor de una persona no viene de su título laboral o su salario. Necesita aprender que la dignidad no se otorga por otros, sino que se construye desde dentro.
Si acepto su oferta ahora, él aprenderá que el rescate viene de afuera, que la salvación llega cuando alguien poderoso decide que mereces más. Esa es una lección peligrosa. En cambio, quiero que aprenda que el conocimiento es poder, que la educación es riqueza que nadie puede robar, que puedes ser menospreciado y subestimado, pero si sigues construyéndote a ti mismo, eventualmente el mundo tendrá que reconocer lo que siempre fuiste. Por eso rechacé su oferta. Por eso continúo trabajando trabajos que otros consideran por debajo de mí. Por eso me despierto a las 5 a.m. para enseñarle a mi hijo idiomas antes de ir a limpiar oficinas. Pero le pido un favor, señor Castellanos. Estoy enferma. Los doctores no me dan mucho tiempo. Cuando Santiago cumpla 14 años, cuando sea lo suficientemente mayor para entender, pero lo suficientemente joven para que esto le importe, por favor muéstrele esta carta. Por favor dígale que su madre no fue solo una mujer de limpieza, que ella eligió ese camino para enseñarle algo más valioso que cualquier título laboral. Y por favor, si es posible, ayúdelo a desarrollar sus dones. Él será extraordinario, señor Castellanos. Ya lo es. Solo necesita que alguien que entienda le muestre el camino. Con gratitud, Rosa Méndez Santiago no podía ver las palabras al final, porque las lágrimas las hacían borrosas. Sintió algo romperse dentro de él. No de tristeza, sino de comprensión. Todos estos años, pensando que su madre había sido forzada a trabajos humildes por circunstancias. Y todo el tiempo había sido una elección, una lección, un regalo. Tu madre, dijo Alberto suavemente, fue una de las personas más sabias que he conocido. Y tenía razón sobre ti. Eres extraordinario. Yo solo estudié, dijo Santiago, limpiándose los ojos. Ella me hacía estudiar cada mañana. Pensé que era porque quería que tuviera una mejor vida. ¿No sabía que era una prueba? Alberto sonrió. No una prueba, Santiago. Una preparación. Ella estaba construyendo algo en ti que ninguna circunstancia podría destruir. Bernardo, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Esto es muy conmovedor, padre. Pero tenemos un negocio que dirigir. No podemos simplemente... ¿No podemos qué? Alberto se volvió hacia su hijo con ojos que relampagueaban con ira. ¿No podemos tomarnos 5 minutos para honrar a una mujer que salvó esta compañía? ¿No podemos mostrar respeto básico a su hijo? ¿O es que no podemos admitir que acabas de humillar públicamente a alguien que resultó ser más talentoso que la mitad de los ejecutivos en esta habitación? Yo no sabía, comenzó Bernardo. Exactamente. La voz de Alberto resonó en el lobby. No sabías. No hiciste el esfuerzo de saber. Viste a un niño con ropa barata y decidiste que no valía tu tiempo. Decidiste que sería entretenido humillarlo, igual que probablemente has humillado a docenas de otras personas que considerabas por debajo de ti. Alberto se volvió para dirigirse a todo el lobby. Déjenme contarles algo sobre esta compañía. La construí desde cero hace 40 años. Comencé con nada, menos que nada. Mi primera oficina era un sótano que inundaba cada vez que llovía. Mi primer empleado era mi esposa, que trabajaba gratis porque no podíamos pagarle un salario. Construí este negocio sobre un principio, que cada persona tiene valor, que el título laboral de alguien no determina su dignidad, que el verdadero liderazgo significa levantar a otros, no pisotearlos para sentirte más alto. Miró directamente a Bernardo. En algún lugar del camino, olvidé enseñarte eso, o lo enseñé y elegiste no escuchar. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Te has convertido en exactamente el tipo de líder que juré que nunca dirigiría esta compañía. Padre, estás siendo dramático, comenzó Bernardo. ¿Dramático? Alberto sacó su teléfono. Mónica, ¿puedes por favor mostrarme las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses de interacciones de Bernardo con el personal de nivel inferior? Mónica palideció. Señor, yo no tengo autorización para... Yo te doy autorización. Ahora. Mónica miró a Bernardo, quien parecía haber perdido todo el color en su cara. Con dedos temblorosos, ella escribió en su computadora. Momentos después, el enorme monitor en la pared del lobby cobró vida. Lo que siguió fue 15 minutos de material que hizo que Santiago se sintiera enfermo. Bernardo gritándole a una mujer de limpieza por no limpiar su oficina lo suficientemente rápido, mientras ella claramente luchaba con un carrito de suministros roto.
Bernardo despidiendo a un joven asistente frente a todo su departamento por un error menor. Bernardo burlándose del acento de un repartidor. Bernardo haciendo que guardias de seguridad removieran a un ex empleado que había venido a suplicar por su trabajo después de que problemas médicos lo hicieran llegar tarde. Clip tras clip tras clip de crueldad casual, de abuso de poder, de un hombre que había olvidado completamente que las personas que trabajaban para él eran, de hecho, personas. Cuando el video finalmente terminó, nadie en el lobby se movía. Varios de los empleados estaban llorando. Los ejecutivos que habían estado riéndose con Bernardo minutos antes, ahora lo miraban con algo que parecía disgusto. «Esto», dijo Alberto, su voz temblando de emoción contenida, «es lo que se ha convertido mi compañía bajo tu liderazgo. Un lugar donde el poder se usa para aplastar en lugar de construir. Donde el éxito se mide en cuántas personas puedes hacer sentir pequeñas. Padre, por favor». La voz de Bernardo estaba llena de pánico ahora. «Puedo cambiar. Puedo hacerlo mejor. No es sobre poder cambiar», interrumpió Alberto. «Es sobre quién elegiste ser cuando pensaste que nadie importante estaba mirando. Y lo que elegiste fue ser cruel». Se volvió hacia el grupo de ejecutivos. «A partir de este momento, Bernardo está suspendido como CEO pendiente de una revisión completa de la Junta. Asumiré funciones temporales de liderazgo». «¡No puedes hacer eso!», explotó Bernardo. «Tengo contratos, tengo derechos». «Tienes exactamente lo que tu contrato dice que tienes», respondió Alberto fríamente. «Y si lees la sección sobre conducta que perjudica la reputación de la compañía, encontrarás que tengo todo el derecho de tomar esta acción». Bernardo miró alrededor del lobby, buscando apoyo, aliados, cualquiera que hablara por él. Pero todos los ejecutivos que habían estado riéndose de Santiago minutos antes, ahora estudiaban sus zapatos. Nadie iba a defender al tirano cuando el tirano estaba cayendo. «Santiago», dijo Alberto, volviéndose hacia el niño que había estado parado en silencio a través de todo esto. «Siento profundamente que tu primera interacción con esta compañía fuera tan horrible. Tu madre merecía mejor. Tú mereces mejor». «Señor Castellanos», dijo Santiago suavemente, «mi madre solía decir que la forma en que alguien trata a las personas que no pueden hacer nada por ellos revela su verdadero carácter». Miró a Bernardo. «Creo que hoy todos vimos mucho carácter revelado». Alberto asintió lentamente. «Tu madre era sabia». Hizo una pausa. Luego continuó. «La carta de tu madre menciona que ella quería que te ayudara a desarrollar tus dones. Tengo una propuesta para ti». «¿Una propuesta?» «Esta compañía tiene un programa de becas», explicó Alberto. «Pagamos la educación completa, secundaria, universidad, posgrado si quieres, para estudiantes excepcionales. A cambio, pasan veranos haciendo pasantías con nosotros, aprendiendo el negocio. Cuando se gradúan, tienen la opción de trabajar para nosotros si así lo eligen». Santiago sintió su corazón acelerarse. «¿Me está ofreciendo una beca?» «Te estoy ofreciendo más que eso», dijo Alberto. «Te estoy ofreciendo la oportunidad que tu madre quería que tuvieras. La oportunidad de construir sobre la fundación que ella te dio, de convertirte en todo lo que ella sabía que podías ser. Yo no sé qué decir». «¿De qué lo pensarás?», sugirió Alberto. «Que hablarás con tu familia, que tomarás el tiempo que necesites para decidir. Pero Santiago», su voz se suavizó, «tu madre me pidió un favor. Me pidió que te ayudara. Déjame honrar su memoria haciendo exactamente eso». Santiago miró el cheque en su mano. $1 millón, suficiente para cambiar su vida y la de Isabela inmediatamente. Pero su madre no había pasado 10 años enseñándole solo para que tomara dinero y se detuviera allí. Ella había pasado 10 años enseñándole a construir algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: conocimiento, carácter, dignidad propia. «Acepto», dijo Santiago, «pero bajo una condición». Alberto alzó una ceja. «¿Qué condición?». Santiago miró a su alrededor del lobby, a todos los empleados que habían presenciado su humillación y su triunfo, a Mónica la recepcionista, que lo había juzgado por su apariencia, a los guardias de seguridad que casi lo habían sacado, a los trabajadores de limpieza que ahora habían salido de las sombras para ver qué estaba pasando. «Quiero que parte de ese $1 millón vaya a crear un fondo», dijo Santiago, «para hijos de trabajadores de servicios. Para niños cuyos padres limpian oficinas o trabajan en lavanderías
o hacen los trabajos que la gente rica pretende que no existen. Quiero darles lo que mi madre me dio. Una oportunidad. El silencio en el lobby era absoluto. Entonces Alberto comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, luego más fuerte. Uno por uno, otros se unieron. Los trabajadores de limpieza, los guardias de seguridad, los asistentes jóvenes, incluso algunos de los ejecutivos que habían estado riéndose antes. Bernardo Castellanos se quedó solo cerca de su escritorio, mirando cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Y Santiago Méndez, hijo de Rosa Méndez, se paró en el centro de ese lobby de mármol y oro, y finalmente entendió lo que su madre había estado tratando de enseñarle todos esos años. La dignidad no se otorgaba, se ganaba, y una vez que la tenías, nadie, no importaba cuánto poder tuvieran, podía quitártela. 3 días después del incidente en el lobby, Santiago descubrió que ganar no significaba que la guerra había terminado. La noticia se había propagado como fuego. Niño humilla a CEO multimillonario, gritaban los titulares. Los videos del lobby, grabados por empleados en sus teléfonos, tenían millones de vistas. Santiago Méndez era ahora viral, y Bernardo Castellanos estaba furioso. Santiago estaba en el pequeño apartamento que compartía con Isabela y la señora Navarro cuando sonó el timbre. Eran las 7 de la mañana, demasiado temprano para visitas. Abrió la puerta y encontró a un hombre en traje caro con un maletín de cuero. ¿Santiago Méndez? Sí, soy Mauricio Reyes, abogado representando a Bernardo Castellanos. Extendió un sobre grueso. Esto es para ti. Santiago tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, páginas y páginas de lenguaje complicado que apenas podía entender. Pero las palabras en negrita al principio eran perfectamente claras. Demanda por difamación y daños. Cantidad reclamada. 5.000. ¿Qué es esto?, susurró Santiago. Mi cliente alega que tú y Alberto Castellanos conspiraron para difamarlo públicamente, explicó el abogado con una sonrisa fría. Los videos virales han dañado irreparablemente su reputación. Está demandando por daños, pero yo solo... Él fue quien me humilló primero. Eso es tu versión, interrumpió Reyes. Pero los menores no pueden hacer contratos verbales válidos, lo que significa que tu acuerdo con el señor Castellanos para el desafío de traducción no tiene peso legal. Técnicamente, obtuviste ese $1.000.000 bajo falsos pretextos. Santiago sintió que el piso se movía bajo sus pies. Está mintiendo. Todos vieron lo que pasó. Lo que todos vieron, dijo Reyes lentamente, fue a un menor siendo explotado por un anciano con una agenda contra su propio hijo. Alberto Castellanos usó tu historia trágica como arma en una disputa familiar. Y tú, consciente o inconscientemente, participaste. Eso no es verdad. La verdad, sonrió Reyes, es lo que un juez decida que es. Y te aseguro, los jueces tienden a favorecer a hombres de negocios establecidos sobre niños de la calle con historias convenientes. Cerró su maletín con un chasquido definitivo. Tienes 2 opciones, Santiago. Opción 1. Devuelves el $1.000.000. Firmas un acuerdo de confidencialidad y esto desaparece. Opción 2. Nos vemos en corte, donde mi equipo de 20 abogados destruirá cada aspecto de tu vida y la de tu familia. Yo no tengo el dinero, dijo Santiago, su voz apenas audible. Ya lo usé. Pagué deudas, compré comida, ayudé a la señora Navarro. Entonces tienes un problema, dijo Reyes, porque mi cliente quiere su dinero de vuelta, con intereses. Se dio vuelta para irse, luego se detuvo. Ah, y Santiago, ¿tu hermana Isabela? Va a la escuela primaria Benito Juárez, ¿verdad? Sería terrible si Servicios Sociales recibiera una llamada anónima sobre un menor viviendo en condiciones inadecuadas con un tutor no autorizado. La sangre de Santiago se congeló. No se atreva. No es una amenaza, sonrió Reyes. Solo una observación. Piénsalo bien, muchacho. Tienes 48 horas. La puerta se cerró, dejando a Santiago parado en el pasillo, sosteniendo documentos que podían destruir todo. ¿Santiago? La voz de Isabela venía del dormitorio. ¿Quién era? Nadie, princesa. Mintió, escondiendo los papeles detrás de su espalda. Vuelve a dormir. Pero Santiago sabía que no podía esconder esto. No esta vez. 1 hora después, Santiago estaba en la oficina de Alberto Castellanos,
No el edificio corporativo, sino su oficina privada en su residencia. Era un espacio más pequeño, más cálido, con estantes llenos de libros y fotografías familiares. Alberto leyó la demanda con expresión cada vez más oscura. «Esto es típico de Bernardo», dijo finalmente. «Cuando no puede ganar limpio, cambia las reglas del juego». «¿Puede realmente hacer esto?», preguntó Santiago. «¿Puede quitarme el dinero?». «Legalmente es complicado», admitió Alberto. «Técnicamente, un menor no puede entrar en contratos vinculantes sin consentimiento paternal. Bernardo está explotando ese tecnicismo». «Entonces él gana. Otra vez». La voz de Santiago estaba llena de amargura. «No necesariamente». Alberto se reclinó en su silla. «Tengo mis propios abogados. Podemos pelear esto». «Señor Castellanos», interrumpió Santiago. «Sus abogados probablemente cuestan más por hora de lo que mi familia gana en un mes. ¿Cuánto tiempo puedo realmente mantener una batalla legal contra un multimillonario?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Hay algo más», dijo Santiago en voz baja. Amenazó a Isabela. Insinuó que llamaría a servicios sociales si no devuelvo el dinero. Alberto se puso rígido. «Eso es extorsión criminal. ¿Puede probarlo?». No grabé la conversación. Es mi palabra contra la de su abogado. Santiago sintió lágrimas de frustración quemando sus ojos. Pensé que había ganado. Pensé que finalmente... Pero nada cambió realmente. ¿Verdad? Los ricos todavía ganan. Todavía tienen el poder. Todavía pueden aplastarnos cuando quieran. Santiago, mi madre pasó 10 años enseñándome que la dignidad no puede ser comprada o vendida, continuó Santiago, su voz quebrándose. Que el conocimiento es poder, que si trabajo lo suficientemente duro, si aprendo lo suficiente, puedo ser igual a cualquiera. Pero estaba equivocada, ¿verdad? Porque al final, nada de eso importa cuando la otra persona tiene más dinero para abogados. Tu madre no estaba equivocada, dijo Alberto firmemente, pero tenía razón sobre algo más, que el mundo no es justo, que tendrás que pelear batallas que otros nunca enfrentarán. La pregunta es, ¿te rindes porque es difícil o peleas porque es correcto? ¿Cómo peleo contra esto? Santiago sostuvo la demanda. No tengo nada, él tiene todo. Alberto se quedó en silencio por un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia su estante, sacando una vieja caja de madera. «Hay algo que necesitas ver», dijo, abriendo la caja. Adentro había fotografías, cartas, documentos viejos. Sacó una fotografía descolorida y se la entregó a Santiago. La foto mostraba a una mujer joven en un salón de clases, rodeada de estudiantes. Tomó a Santiago un momento reconocerla. Su madre, tal vez 20 años más joven, sonriendo con una calidez que él apenas recordaba de sus últimos años. «Tu madre fue mi profesora de español cuando llegué a este país hace 40 años», dijo Alberto en voz baja. «Yo era un inmigrante de España, tratando de empezar un negocio en un país que no entendía completamente. Ella me enseñó no solo el idioma, sino cómo conectar con la gente aquí, cómo construir puentes entre culturas». Santiago miró la foto, viendo a su madre de una manera completamente nueva. «Cuando mi negocio empezó a crecer, quise contratarla como consultora. Ella rechazó. Dijo que su lugar era en el salón de clases, enseñando a personas que no podían pagar educación privada». Alberto sonrió tristemente. «Fue la primera persona que me enseñó que el éxito real no se mide en dinero, sino en vidas tocadas». «¿Por qué nunca me dijo nada de esto?», susurró Santiago. «Porque tu madre nunca buscó reconocimiento», respondió Alberto. «Ella solo hacía lo correcto, calladamente, consistentemente, sin esperar aplausos». Sacó otro documento de la caja, este más reciente, fechado hace 6 meses. Era un contrato. «Cuando tu madre vino a mí sabiendo que estaba enferma, hicimos más que hablar sobre tu futuro», explicó Alberto. «Ella me hizo prometerle algo. Me hizo prometer que si alguna vez alguien, cualquiera, incluyendo mi propio hijo, trataba de usar dinero o poder para lastimarte, yo usaría cada recurso que tengo para protegerte». «No entiendo. Tu madre me conocía bien», continuó Alberto. «Sabía que Bernardo era complicado. Sabía que el dinero que te dejaría te haría un objetivo. Entonces creamos un plan de respaldo». Sacó otro documento. Este tenía el logo de un bufete de abogados internacional. «Este es un fideicomiso legal establecido hace 6 meses», explicó Alberto.
Tu madre usó parte de su seguro de vida para crear un fondo legal específicamente diseñado para protegerte de exactamente este tipo de situación. El fideicomiso cubre todos los costos legales relacionados con acoso, difamación o intentos de explotar tu condición de menor. Santiago miraba los documentos, apenas capaz de procesar lo que estaba escuchando. Tu madre, dijo Alberto suavemente, literalmente planeó para esta contingencia. Ella sabía que alguien eventualmente trataría de quitarte lo que te dejó. Y se aseguró de que cuando ese día llegara, no estarías solo. Las lágrimas que Santiago había estado conteniendo, finalmente cayeron. No lágrimas de tristeza, sino de asombro. Su madre había seguido protegiéndolo incluso desde más allá de la tumba. Entonces podemos pelear, dijo Santiago limpiándose los ojos. Podemos más que pelear, sonrió Alberto. Podemos ganar. La mañana siguiente, Mauricio Reyes recibió una sorpresa. En lugar de un niño asustado accediendo a sus demandas, encontró un equipo de 6 abogados de García y Asociados, el bufete legal más prestigioso de la ciudad, esperándolo en las oficinas de Bernardo. Señor Reyes, dijo la abogada principal, doctora Elena García, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Representamos a Santiago Méndez. Entendemos que su cliente presentó una demanda bastante creativa. Reyes intentó mantener su compostura. La demanda es sólida. El niño obtuvo dinero bajo un contrato verbal presenciado por aproximadamente 30 testigos, grabado en video de seguridad desde múltiples ángulos y documentado en las propias palabras de su cliente en redes sociales, interrumpió García. Pero hablemos de su visita al apartamento del señor Méndez. Reyes palideció ligeramente. ¿Recuerda mencionar a la hermana menor del señor Méndez? García abrió su laptop. Porque resulta que el pasillo de ese edificio tiene cámaras de seguridad, y captaron audio bastante claro. Presionó play. La voz de Reyes llenó la habitación. ¿Tu hermana Isabela va a la escuela primaria Benito Juárez, verdad? Sería terrible si Servicios Sociales recibiera una llamada anónima. Eso, dijo García, es extorsión criminal. También es amenaza a un menor. Podría enfrentar desbarring y cargos criminales. Reyes abrió la boca, luego la cerró. No había forma de salir de esto. Pero aquí está la parte interesante, continuó García. Investigamos los movimientos financieros de su cliente en los últimos 3 días. Bastante fascinante. Deslizó una carpeta a través de la mesa. Bernardo, que había estado sentado en silencio, la abrió. Su cara perdió todo color. Su cliente, dijo García, ha estado moviendo activos agresivamente, transfiriendo dinero a cuentas offshore, liquidando inversiones, esencialmente preparándose para huir del país. Eso sugiere conciencia de culpa. También sugiere posible fraude fiscal. Esto es ridículo, comenzó Bernardo. Tenemos documentos, interrumpió García. Correos electrónicos, registros de transferencias, conversaciones con su contador sobre minimizar exposición legal. ¿Le gustaría que compartiéramos esto con Hacienda? ¿O preferimos resolver esto civilizadamente? El silencio se extendió. Finalmente, Bernardo habló, su voz apenas controlada. ¿Qué quieren? García sonrió. Muy simple. Retira la demanda. Firma un acuerdo declarando que el $1.000.000 fue legalmente otorgado. Y esto no es negociable. Renuncias permanentemente a cualquier reclamo sobre Castellanos Global Enterprises. ¿Quieren que renuncie a mi propia compañía? La voz de Bernardo subió una octava. La compañía que tu padre construyó, corrigió García. La que tú has estado administrando al suelo. Alberto Castellanos mantiene acciones mayoritarias. Puede removerte en cualquier momento. Esto solo hace oficial lo que ya es inevitable. Bernardo miró a Reyes, buscando opciones. El abogado negó con la cabeza ligeramente. No había salida. ¿Y si me rehúso? Entonces los documentos sobre fraude fiscal van a las autoridades mañana por la mañana, dijo García alegremente. Junto con evidencia de extorsión, abuso de poder corporativo y aproximadamente 15 violaciones laborales que descubrimos en tu mandato como CEO. Probablemente enfrentes 5 a 10 años en prisión. García deslizó un contrato a través de la mesa. O firmas esto ahora, te vas con tu riqueza personal intacta y nunca vuelves a molestar a Santiago Méndez o su familia. La pluma temblaba en la mano de Bernardo.
Había humillado a un niño de 14 años por diversión. Había usado su poder para aplastar a alguien que no podía defenderse. Y ahora ese mismo niño había usado el último regalo de su madre, su previsión, su amor, su planificación cuidadosa, para destruir completamente su imperio. Bernardo firmó. Esa noche, Santiago estaba en su apartamento con Isabela cuando su teléfono sonó. Era Alberto. Terminó, dijo Alberto. Bernardo retiró todo. Renunció oficialmente esta tarde. Santiago exhaló, sintiendo tensión que ni siquiera sabía que estaba cargando finalmente liberarse. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alberto. No lo sé, admitió Santiago. Pensé que me sentiría feliz, pero solo me siento cansado. Esa es la parte que nadie te dice sobre ganar, dijo Alberto suavemente. Que a veces la victoria se siente menos como triunfo y más como supervivencia. Mi madre sabía que esto pasaría, dijo Santiago. Planeó todo, hasta los abogados, el fideicomiso legal, todo. ¿Cómo podía saber? Porque ella entendía el mundo mejor que la mayoría, respondió Alberto. Sabía que el poder no se rinde voluntariamente, que tendrías que pelear por cada centímetro de respeto, de dignidad, de oportunidad. Entonces, te dio las herramientas para pelear. Santiago miró a Isabela, dormida en el sofá con su conejo gastado apretado contra su pecho. Tan joven, tan inocente, sin idea de las batallas que su madre había peleado para asegurar su futuro. Señor Castellanos, dijo Santiago, ¿vale la pena? Todo esto, el dinero, el poder, las batallas legales, ¿realmente cambia algo? Alberto estuvo en silencio por un largo momento. Pregúntame eso de nuevo en 10 años, dijo finalmente. Cuando hayas usado la educación que tu madre te aseguró para construir algo propio. Cuando hayas ayudado a otros niños que estaban donde tú estabas. Cuando mires atrás y veas que la cadena de pobreza que atrapó a tu madre se rompió porque ella tuvo el coraje de pelear por ti. Entonces pregúntame si valió la pena, continuó Alberto. Y creo que ambos sabremos la respuesta. Santiago colgó y se sentó en la oscuridad, sosteniendo el único objeto de su madre que guardaba cerca, su vieja agenda, llena de su letra cuidadosa. Listas de vocabulario, ejercicios de gramática, notas para sí misma. Santiago necesita practicar verbos irregulares, recordar traer más libros de biblioteca. Cada página era evidencia de un amor tan feroz que había trascendido incluso la muerte. Y Santiago finalmente entendió. No había ganado porque era más inteligente que Bernardo. Había ganado porque su madre había pasado 14 años construyendo un escudo a su alrededor. Un escudo hecho de conocimiento, de preparación, de amor absoluto e implacable. La dignidad no se otorgaba, pero tampoco se ganaba sola. Se construía, ladrillo por ladrillo, lección por lección, por personas que te amaban lo suficiente como para equiparte para batallas que ni siquiera habían llegado todavía. Y Rosa Méndez había construido para su hijo una fortaleza. 2 meses habían pasado desde que Bernardo Castellanos firmó su rendición. 2 meses en los que Santiago había intentado volver a alguna versión de normalidad, pero el mundo tenía otros planes. El video viral no había desaparecido. Al contrario, había crecido. 10 millones de vistas. 20, 50. Los clips de Santiago traduciendo 9 idiomas se compartían en todas las plataformas. El niño genio que humilló a un millonario, decían los titulares. Influencers hablaban de él. Programas de noticias pedían entrevistas. Y con la fama vino algo que Santiago nunca anticipó. Escrutinio. ¿Quién realmente es Santiago Méndez?, preguntaba un artículo en un blog de investigación. ¿Un niño prodigio genuino? ¿O una historia fabricada por Alberto Castellanos para destruir a su propio hijo? Las teorías conspirativas se multiplicaban en foros de Internet. Algunos decían que todo había sido actuado. Otros afirmaban que Santiago era en realidad hijo secreto de Alberto. Había quienes insistían que Rosa Méndez nunca existió, que era un personaje inventado para una elaborada estafa. Cada día traía nueva basura que Santiago tenía que ignorar. Pero ignorarla se volvía más difícil cuando los periodistas comenzaron a aparecer en su escuela. Cuando los compañeros de clase empezaron a mirarlo diferente, algunos con admiración, otros con resentimiento, muchos con desconfianza.
¿Es verdad que tu mamá era millonaria y solo fingía ser pobre?, le preguntó una chica en clase. No, respondió Santiago cansado. Ella era exactamente quien dije que era. Entonces, ¿por qué no usó el dinero cuando estaba enferma?, insistió otro estudiante. Mi tía dice que si realmente tenía seguro de vida, debió haberlo cobrado para pagar su tratamiento. Santiago no tenía respuesta para eso. Era una pregunta que lo perseguía en las noches cuando no podía dormir. ¿Por qué su madre no había usado ese dinero para salvarse? ¿Por qué había elegido morir cuando tenía recursos para pelear? La señora Navarro encontró a Santiago esa noche sentado en el balcón de su nuevo apartamento, un lugar hermoso que todavía no se sentía como hogar, mirando las luces de la ciudad. «¿No has comido?», dijo ella suavemente, dejando un plato a su lado. «No tengo hambre». «Mentiroso». Se sentó junto a él con un gruñido de rodillas artríticas. «Tu madre solía hacer lo mismo cuando algo la molestaba. Se saltaba comidas, se quedaba despierta toda la noche pensando». Santiago guardó silencio. «¿Qué te está carcomiendo, mijo? ¿Por qué no se salvó?». Las palabras salieron como un susurro roto. Tenía el dinero. Podría haber pagado los mejores doctores, los mejores tratamientos. Podría haber peleado. Pero eligió dejarnos. La señora Navarro suspiró profundamente. «¿Quieres saber la verdad? ¿La verdad que tu madre me hizo prometer no decirte hasta que estuvieras listo?». Santiago se volvió para mirarla, su corazón latiendo fuerte. «Tu madre sí usó el dinero para tratamiento», dijo la señora Navarro. «Durante el primer año de su enfermedad, gastó casi todo lo que tenía en quimioterapia, cirugías, medicinas experimentales. Yo la acompañé a esas citas, Santiago. Vi cómo peleaba. Entonces, ¿qué pasó? Los doctores finalmente le dijeron la verdad, que no había cura, que podía gastar otros $100,000 para tal vez, extender su vida 6 meses. 6 meses de dolor, de enfermedad, de no poder trabajar ni cuidarlos». La señora Navarro tenía lágrimas en los ojos. «O podía dejar de pelear contra lo inevitable y usar ese dinero para asegurar que ustedes estuvieran bien por el resto de sus vidas». Santiago sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. «Ella eligió a ustedes», continuó la señora Navarro. «Dejó de tratamiento. Trabajó cada día que pudo mantenerse en pie y puso cada centavo en ese seguro de vida. No porque se rindió, sino porque sabía que 6 meses más con ella no valían tanto como una vida entera de oportunidades para ti y para Isabela. Yo la habría elegido a ella», sollozó Santiago. «Habría tomado 6 meses, 6 semanas, 6 días más con ella antes que todo este dinero. Lo sé». La señora Navarro lo abrazó mientras lloraba. «Pero ella era tu madre, y las madres no eligen lo que sus hijos quieren. Eligen lo que sus hijos necesitan, aunque les rompa el corazón». Santiago lloró como no había llorado desde el funeral. Lloró por la madre que sacrificó incluso su última oportunidad de vida. Lloró por la injusticia de un mundo donde la gente tenía que elegir entre vivir y proteger a sus hijos. Lloró porque a los 14 años estaba comenzando a entender el peso imposible que su madre había cargado. Y lloró porque sabía que probablemente habría hecho la misma elección. A la mañana siguiente, Santiago recibió una llamada de un número desconocido. «¿Santiago Méndez?». La voz era femenina, profesional. «Mi nombre es Patricia Salazar. Soy productora de Voces Verdaderas. Es un programa de noticias investigativas. Nos gustaría hacer una entrevista contigo». «No estoy interesado», dijo Santiago automáticamente. Había rechazado docenas de solicitudes similares. «Entiendo tu reticencia», continuó Patricia. «Pero esto no es sobre ti siendo viral o famoso. Hemos estado investigando a Castellanos Global Enterprises por 6 meses. Abuso laboral, violaciones de derechos humanos en fábricas contratadas en el extranjero, evasión fiscal sistemática. Tu historia es solo la punta del iceberg». Santiago dudó. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». «Porque tu madre, Rosa Méndez, no fue la única empleada explotada por esa compañía. Fue una de cientos. Pero ella es la única que dejó documentación». Patricia hizo una pausa. «Santiago, tu madre mantuvo registros, diarios de las condiciones de trabajo, fotografías de violaciones de seguridad, testimonios de otros trabajadores. Los dejó con su abogado junto con su testamento.
El corazón de Santiago se detuvo. ¿Qué? Tu madre fue una documentadora meticulosa, explicó Patricia. Durante 10 años, recopiló evidencia de cada violación laboral que presenció. Salarios no pagados, horas extras no compensadas, condiciones peligrosas, acoso, todo cuidadosamente documentado, fechado, verificado. ¿Por qué nunca hizo nada con eso? Porque era indocumentada durante los primeros 5 años, dijo Patricia suavemente. Denunciar significaba deportación. Significaba perderte a ti y a Isabela. Entonces guardó la evidencia, esperando un momento en que pudiera usarla sin arriesgar a su familia. Y ese momento nunca llegó, susurró Santiago. No mientras ella vivió, pero dejó instrucciones específicas. Cuando cumplieras 14 años, cuando todo lo demás estuviera en su lugar, el abogado debía entregarte estos documentos, junto con una carta, otra carta. Esta es diferente, dijo Patricia. Esta no es sobre tu futuro, es sobre el de todos los demás. 20 minutos después, Santiago estaba en las oficinas del abogado de su madre, un hombre llamado Ricardo Fuentes, que había manejado todo su patrimonio. Fuentes era pequeño, de 60 y tantos años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente cansada. Puso una caja de archivo en su escritorio. Tu madre me dio instrucciones muy específicas, dijo. Esperaba que nunca necesitaras esto. Esperaba que el dinero fuera suficiente. Pero también sabía que si la historia se hacía pública, si comenzabas a enfrentar preguntas sobre quién era ella realmente, necesitarías la verdad completa. Abrió la caja. Adentro había docenas de cuadernos, carpetas llenas de fotografías, grabaciones de audio en viejos dispositivos digitales. Tu madre documentó 10 años de abusos, explicó Fuentes. No solo contra ella, contra decenas de trabajadores. Algunos de ellos murieron en el trabajo, accidentes que la compañía encubrió. Otros fueron deportados después de lesionarse para evitar reclamos de compensación. Muchos simplemente desaparecieron cuando intentaron organizarse para mejores condiciones. Santiago comenzó a hojear los cuadernos. La letra de su madre llenaba cada página. Observaciones cuidadosas, fechas, nombres, detalles específicos. No era rabia o acusación. Era documentación clínica. El trabajo de alguien que entendía que la verdad necesita evidencia. 15 de marzo 2014. María González trabajó 16 horas sin descanso. Supervisor rechazó solicitud de descanso para baño. Desmayó a las 11 p.m. Ambulancia llamada pero compañía no pagó gastos médicos. 3 de julio 2015. Productos químicos de limpieza almacenados sin ventilación adecuada. 3 trabajadores reportaron problemas respiratorios. Solicitudes de equipos de seguridad negadas por restricciones presupuestarias. 22 de noviembre 2016. Roberto Chávez murió de ataque cardíaco en piso 12. Tenía 47 años. Familia no notificada por 3 días. Compañía afirmó que era contratista independiente para evitar responsabilidad. Página tras página tras página de injusticia meticulosamente documentada. Y al final de todo, una carta. Querido Santiago, si estás leyendo esto, significa que el mundo está cuestionando quién fui. Déjalos cuestionar. La verdad no necesita defensores, solo testigos. Durante 10 años trabajé en Castellanos Global Enterprises. Vi cosas que rompieron mi corazón. Vi personas, buenas personas, trabajadoras personas, ser tratadas como desechables. Vi familias destruidas por avaricia corporativa. Vi hombres y mujeres morir por ganancias. Pude haber denunciado esto hace años, pero era cobarde, hijo. Tenía miedo de perderlos a ti y a Isabela. Miedo de deportación, miedo de represalias. Entonces permanecí en silencio y documenté, diciéndome que algún día usaría esta evidencia. Ese día nunca llegó para mí, pero puede llegar para ti. Ahora tienes una elección que yo nunca tuve. Tienes ciudadanía, tienes recursos, tienes protección legal, tienes voz. Puedes tomar esta evidencia y exponerla. Puedes dar voz a todas las personas que sufrieron en silencio. Puedes forzar cambio real en cómo las corporaciones tratan a los trabajadores invisibles. Pero Santiago, y esto es importante, también puedes elegir no hacerlo. No te dejé esta evidencia como obligación. Te la dejé como opción. Si decides que ya has peleado suficientes batallas, que mereces simplemente ser un niño,
que quieres proteger a Isabela de más escrutinio público, lo entenderé. Nunca te juzgaría por elegir paz sobre justicia. Solo quiero que sepas, estos documentos existen. Esta verdad existe. Y si alguna vez decides que necesitas ser contada, tienes el poder de contarla. La elección es tuya, hijo mío. Y cualquier elección que hagas, estoy orgullosa de ti. Con amor eterno, mamá Santiago cerró la carta con manos temblorosas. Miró a Fuentes, luego a Patricia Salazar, quien había estado esperando silenciosamente en la esquina de la oficina. Si hago esto, dijo Santiago lentamente, si expongo todo esto, ¿qué pasa? Patricia se inclinó hacia adelante. Honestamente, habrá investigaciones federales, demandas masivas. Castellanos Global probablemente enfrente multas de cientos de millones. Ejecutivos podrían ir a prisión. Pero también me convertiré en un objetivo más grande, terminó Santiago. Más grande de lo que ya soy. Sí, admitió Patricia. Corporaciones poderosas no se rinden fácilmente. Habrá contraataques. Intentarán destruir tu credibilidad, intimidarte. Tal vez peor. Tendrías que testificar en cortes. Soportar interrogatorios brutales. Probablemente años de batallas legales. Tengo 14 años, dijo Santiago en voz baja. Se supone que debería estar preocupándome por tarea y amigos y cosas normales de niños. Lo sé. La voz de Patricia era gentil. Y nadie te culparía por alejarte de esto. Santiago miró los cuadernos de su madre. Años de trabajo cuidadoso. Años de presenciar injusticia y documentarla en silencio, esperando un día que nunca llegó para ella. Patricia, dijo finalmente, ¿cuántas personas están en estos documentos? ¿Cuántos trabajadores? Patricia había estado revisando los archivos. Hasta ahora he contado 184 individuos específicamente nombrados, pero hay referencias a docenas más, probablemente 250, 300 trabajadores totales afectados. ¿Y si no hago nada? ¿Si dejo que esto permanezca enterrado? Entonces, esas 300 personas nunca obtienen justicia, dijo Patricia simplemente. Sus historias mueren con ellas, y las corporaciones aprenden que pueden salirse con la suya, porque la gente tiene demasiado miedo de hablar. Santiago cerró los ojos. Pensó en Isabela, quien merecía una infancia sin cámaras y demandas y batallas públicas. Pensó en la señora Navarro, quien ya había soportado demasiado estrés para su edad y salud. Pensó en sí mismo, en lo cansado que estaba, en cuanto solo quería paz. Pero luego pensó en María González, quien se desmayó después de 16 horas sin un descanso para baño. Pensó en Roberto Chávez, muerto a los 47, cuya familia ni siquiera fue notificada por 3 días. Pensó en todos los nombres en los cuadernos de su madre, personas reales, con familias reales, que sufrieron mientras gente rica se hacía más rica. Y pensó en su madre, quien tuvo que elegir entre denunciar la injusticia y proteger a sus hijos, quien eligió el silencio no por cobardía sino por amor. Pero Santiago no tenía que hacer esa elección. Tenía protecciones que ella nunca tuvo. Tenía recursos que ella nunca tuvo. Tenía una voz que podría alcanzar millones. Mi madre dijo que la dignidad no se otorga, dijo Santiago, abriendo los ojos. Dijo que se construye, se gana. Miró directamente a Patricia. Pero nunca dijo que la dignidad era solo para ti mismo. A veces, construyes dignidad para otros. Ganas respeto para personas que nunca tuvieron la oportunidad de ganarlo por sí mismas. ¿Qué estás diciendo, Santiago? Estoy diciendo que mi madre pasó 10 años documentando esta injusticia. 10 años siendo testigo de sufrimiento que no podía detener. 10 años cargando el peso de este conocimiento sola. Su voz se hizo más firme. No voy a dejar que ese trabajo se desperdicie. No voy a dejar que esas 300 personas sean olvidadas. Entonces harás la entrevista, dijo Patricia. Haré más que eso, respondió Santiago. Daré testimonio en cualquier investigación. Testificaré en cualquier corte. Hablaré con cualquier periodista que quiera escuchar. Porque mi madre ya no puede hablar, pero yo sí puedo. Fuentes, quien había estado en silencio durante todo esto, finalmente habló. Santiago, entiendes que esto cambiará tu vida. No hay vuelta atrás una vez que hagas esto público. Mi vida ya cambió, dijo Santiago. El día que mi madre murió, el día que entré a ese lobby y Bernardo Castellanos decidió humillarme. El día que descubrí todo lo que ella hizo para protegerme.
Se levantó, sosteniendo los cuadernos de su madre contra su pecho. Yo no elegí ninguna de esas cosas. Pero esto sí puedo elegir. Habrá consecuencias, advirtió Fuentes. Lo sé. Santiago sonrió tristemente. Mi madre me enseñó que hacer lo correcto usualmente cuesta algo. La pregunta no es si habrá consecuencias. Es si las consecuencias de hacer nada son peores. Patricia se puso de pie, extendiendo su mano. Entonces trabajemos juntos. Mi equipo de investigación, tus documentos, los abogados de tu madre. Haremos esto correctamente. Haremos que cuente. Santiago estrechó su mano. Era firme, profesional. La mano de alguien comenzando un negocio importante. Pero cuando salió de esa oficina una hora después, cargando una copia de los cuadernos de su madre, ya no se sentía como un niño de 14 años forzado a jugar juegos de adultos. Se sentía como alguien que había finalmente encontrado su propósito. Su madre había pasado 10 años construyendo 2 legados. Uno era el dinero y la educación que aseguró su futuro. El otro era la verdad que documentó esperando que algún día importara. Santiago iba a asegurar que ambos legados valieran la pena. Esa noche, sentado con Isabela mientras ella hacía su tarea, su hermana lo miró con sus grandes ojos serios. Santiago, ¿por qué todo el mundo habla de mamá ahora? Porque mamá hizo algo importante, respondió Santiago. Algo valiente, y es tiempo de que la gente lo sepa. ¿Van a haber más cámaras? ¿Más personas preguntando cosas? Probablemente. Isabela pensó en esto por un momento. ¿Mamá querría que hicieras esto? Era la pregunta que Santiago había estado evitando hacerse a sí mismo. Su madre le había dado una elección. Le había dicho específicamente que podía alejarse sin juzgamiento. Pero luego recordó algo que su madre solía decir cuando él se quejaba de despertar a las 5 de la mañana para estudiar. Las cosas fáciles nunca valen la pena, mijo. Las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Mamá me daría la opción, dijo Santiago finalmente. Pero creo que esperaría que eligiera esto. No porque sea fácil, sino porque es correcto. Isabela asintió solemnemente, procesando esto con la seriedad particular de los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. Entonces yo también lo haré, dijo. Si tú vas a ser valiente como mamá, yo también seré valiente. Santiago abrazó a su hermana pequeña, sintiendo el peso de responsabilidad y propósito asentándose sobre sus hombros. Tenía 14 años. Debería estar jugando videojuegos y preocupándose por exámenes. En cambio, estaba a punto de enfrentar una de las corporaciones más poderosas del país. Pero mientras sostenía a Isabela, pensando en su madre, mirando los cuadernos llenos de verdad cuidadosamente documentada, Santiago supo algo con certeza absoluta. No estaba solo en esta pelea. Tenía el amor de una madre que trascendió la muerte. Tenía la verdad en blanco y negro. Y tenía la dignidad que su madre había pasado 14 años construyendo en él. Ladrillo por ladrillo, lección por lección, hasta que se convirtió en algo que ninguna corporación, ningún abogado, ninguna cantidad de poder o dinero podía destruir. La batalla estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Santiago Méndez estaba listo. La entrevista de Voces Verdaderas se transmitiría en vivo. 30 millones de espectadores esperados. Sin edición, sin red de seguridad. Santiago estaba en el estudio de televisión, maquillaje aplicado para ocultar las ojeras de noches sin dormir, un micrófono sujeto a su camisa. A través del vidrio de la cabina de control, podía ver a Patricia Salazar coordinando con su equipo. En el monitor, el reloj contaba hacia atrás. 2 minutos. ¿Nervioso?, preguntó el presentador Javier Mendoza, un veterano de 40 años conocido por su periodismo sin concesiones. Aterrado, admitió Santiago. Bien, Javier sonrió. El miedo significa que te importa. Significa que entiendes el peso de lo que estás a punto de hacer. 1 minuto. Santiago pensó en Isabela, quien estaba viendo desde casa con la señora Navarro. Pensó en Alberto Castellanos, quien había ofrecido acompañarlo pero respetó su decisión de hacer esto solo. Pensó en los abogados de García y Asociados, listos para responder a cualquier contraataque legal que viniera. Y pensó en su madre. 30 segundos. En vivo en 5, 4, 3. Las luces rojas de las cámaras se encendieron. Buenas noches, comenzó Javier, mirando directamente a la cámara con la intensidad que lo había hecho famoso.
Esta noche presentamos una investigación especial que ha estado en desarrollo durante meses. Una historia sobre poder y explotación, sobre silencio y valentía, sobre una mujer que documentó una década de injusticia y el hijo de 14 años que decidió terminar lo que ella comenzó. La pantalla detrás de ellos mostró una fotografía de Rosa Méndez, no la imagen deteriorada de sus últimos años, sino una foto más joven, donde sonreía con esa calidez que Santiago apenas recordaba. «Santiago Méndez», dijo Javier, volviéndose hacia él. «Gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de contar la verdad», respondió Santiago, su voz más firme de lo que esperaba. «Empecemos desde el principio. Hace 2 meses, entraste a Castellanos Global Enterprises. ¿Qué esperabas encontrar ese día?» «Respuestas», dijo Santiago. «Mi madre había muerto 6 meses antes. Me dejó una carta diciéndome que fuera a esa empresa cuando cumpliera 14 años. Pensé que tal vez había dejado documentos importantes allí. Una herencia. Algo. ¿Y qué encontraste?» Santiago respiró profundo. «Encontré un CEO que pensó que humillarme frente a una habitación llena de gente sería entretenido, que ofreció $1 millón como burla cruel, asumiendo que un niño de la calle nunca podría ganarlo». Las pantallas mostraron el video viral, ahora visto más de 80 millones de veces, de Santiago traduciendo 9 idiomas perfectamente, mientras la sonrisa de Bernardo Castellanos se congelaba en su cara. «Ese video se volvió viral», continuó Javier. «Te convertiste en sensación internacional, pero la historia no terminó ahí, ¿verdad?» «No», dijo Santiago. «Ese fue solo el comienzo». Durante los siguientes 20 minutos, Santiago contó todo. El ataque legal de Bernardo, las amenazas contra Isabela, la revelación de que su madre había creado un fideicomiso legal anticipando exactamente ese tipo de represalia. «Tu madre», dijo Javier, «parece haber planeado cada contingencia posible. ¿Cómo supo qué esperar?» «Porque lo vivió», respondió Santiago. «Durante 10 años trabajó en esa empresa. Vio cómo trataban a gente que no podía defenderse. Sabía exactamente qué tipo de sistema estaba dejándome enfrentar. Y te dejó más que dinero», dijo Javier. «Te dejó evidencia». La pantalla cambió, mostrando páginas de los cuadernos de Rosa. Su letra cuidadosa documentando fechas, nombres, violaciones específicas. La producción había difuminado información identificable para proteger a las víctimas, pero el volumen de documentación era inconfundible. 10 años de evidencia, confirmó Santiago. 184 trabajadores específicamente nombrados. 300 probables en total. Salarios robados. Condiciones peligrosas. Acoso sistemático. Todo meticulosamente documentado por una mujer que entendía que la verdad necesita pruebas. ¿Por qué tu madre nunca hizo esto público? Santiago sintió su garganta apretarse. Porque era indocumentada durante los primeros 5 años. Denunciar significaba deportación. Significaba perderme a mí y a mi hermana. Entonces guardó silencio. Documentó todo. Y esperó un momento que nunca llegó. «Pero ese momento llegó para ti», dijo Javier suavemente. «Sí». Santiago miró directamente a la cámara. «Y no voy a desperdiciar su trabajo». Lo que siguió fue una presentación de 30 minutos que haría historia televisiva. Patricia Salazar y su equipo habían pasado meses verificando cada afirmación en los cuadernos de Rosa. Habían rastreado a trabajadores antiguos, obtenido declaraciones juradas, cruzado referencias con registros públicos. Las pantallas mostraron entrevistas con María González, ahora con problemas de salud permanentes por las condiciones laborales, con la viuda de Roberto Chávez, quien nunca recibió compensación después de que su esposo muriera en el trabajo, con docenas de otros trabajadores, sus rostros pixelados para protección, contando historias de explotación sistemática. Y a través de todo, los cuadernos de Rosa sirvieron como testimonio silencioso. Cada afirmación respaldada por su documentación. Cada historia confirmada por sus observaciones cuidadosas. Castellanos Global Enterprises generó $3.000 millones en ingresos el año pasado, dijo Javier, mientras las pantallas mostraban gráficos financieros. Mientras tanto, trabajadores como Rosa Méndez ganaban salario mínimo sin horas extras, sin beneficios, sin protecciones básicas. Mi madre limpiaba las oficinas donde ejecutivos ganaban en un día más de lo que ella ganaba en un año, dijo Santiago. Y ella nunca se quejó, nunca pidió caridad, solo pidió dignidad básica.
condiciones seguras de trabajo, pago justo. El tipo de cosas que cada ser humano merece. La cámara se acercó a Santiago, capturando la emoción cruda en su cara. Pero no lo obtuvo. Ninguno de ellos lo obtuvo. Y cuando intentaban organizarse, cuando intentaban exigir derechos básicos, eran amenazados, despedidos, a veces deportados. Su voz se quebró ligeramente. Mi madre fue una de los afortunados. Al menos ella tenía documentos eventualmente. Al menos pudo planear para nuestro futuro antes de morir. ¿Qué les pasó a los que no tuvieron tanta suerte? Santiago sacó una lista. Nombres impresos en papel, representando horas de investigación de Patricia. Roberto Chávez, muerto a los 47. Su familia nunca recibió compensación. Carmen Rodríguez, deportada después de reportar acoso. Miguel Santos, despedido después de lesionarse en el trabajo, ahora sin hogar. Ana Torres, Sofía Ramírez, Diego Morales. Siguió leyendo, nombre tras nombre tras nombre. La cámara permaneció en él durante todo. 30 millones de personas observando a un niño de 14 años, honrando a los olvidados. Cuando terminó, el silencio en el estudio era absoluto. Santiago, dijo Javier finalmente, ¿qué quieres que pase ahora? Quiero justicia, respondió Santiago. Justicia real. No solo multas que las corporaciones pueden pagar sin pestañear. No solo disculpas vacías. Quiero cambio sistémico. ¿Qué significa eso específicamente? Santiago miró directamente a la cámara. Y por extensión, a 30 millones de espectadores. Significa que cada trabajador nombrado en los cuadernos de mi madre merece compensación completa por salarios robados, beneficios negados, sufrimiento causado. Significa que Castellanos Global debe ser auditado completamente y cualquier ejecutivo que sabía sobre estas violaciones debe enfrentar consecuencias criminales. Esas son demandas fuertes. No son demandas, corrigió Santiago. Son requisitos mínimos para algo que se parezca a justicia. Pero quiero más que eso. Se inclinó hacia adelante, su intensidad capturando completamente la atención de la cámara. Quiero que cada corporación en este país entienda que los trabajadores invisibles, las personas que limpian sus oficinas, que cocinan su comida, que construyen sus edificios, son seres humanos con dignidad inherente, que explotarlos no es estrategia de negocios, es crimen moral. Y si las corporaciones no escuchan, entonces seguiremos exponiendo, seguiremos documentando. Seguiremos contando la verdad hasta que cambiar sea más barato que continuar explotando. Santiago sonrió sin humor. Mi madre me enseñó que el conocimiento es poder. Bueno, ahora 30 millones de personas tienen este conocimiento. Veamos cuánto tiempo pueden las corporaciones ignorar eso. La entrevista continuó por otra hora. Llamadas de espectadores. Preguntas de panelistas expertos. Patricia presentando evidencia adicional que su equipo había descubierto durante su investigación, patrones de violaciones extendidos más allá de Castellanos Global a docenas de corporaciones similares. Pero el momento que se volvería viral, el clip que se compartirían cientos de millones de veces, vino casi al final. Un llamante telefónico, identificado solo como Ana, comenzó a hablar con voz temblorosa. Yo trabajé con Rosa Méndez. Limpiábamos las mismas oficinas por 5 años. Santiago se puso rígido, completamente enfocado. Rosa era mi amiga, continuó Ana. Cuando mi hijo se enfermó y necesitaba medicinas que no podía pagar, Rosa me dio dinero que no tenía. Trabajó dobles turnos durante un mes para compensar lo que me dio. La voz de Ana se quebró. Nunca me dejó pagárselo. Dijo que las madres se ayudan entre sí, que algún día yo ayudaría a alguien más, y así es como funcionaba el mundo. Quiero que Santiago sepa algo, dijo Ana, llorando abiertamente ahora. Su madre salvó a mi hijo, y no solo a mi hijo, ayudó a docenas de nosotras. Compartió comida cuando tenía hambre ella misma. Enseñó español a niños después de trabajar turnos dobles. Se quedaba con bebés para que sus madres pudieran buscar trabajo. Rosa Méndez no solo documentó injusticia, continuó Ana. Vivió justicia. Cada día, de cada manera que podía, ella hizo el mundo un poco mejor, un poco más amable, un poco más humano. Y ahora su hijo está haciendo lo mismo, terminó Ana. Santiago, tu madre estaría tan orgullosa. Todos estamos orgullosos. La cámara capturó lágrimas corriendo por la cara de Santiago.
No lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Dolor y orgullo y propósito, todo mezclado en una emoción que no tenía nombre simple. Gracias, Ana, logró decir, por recordarme quién era realmente mi madre. No solo la mujer que documentó crímenes, la mujer que vivió con bondad incluso cuando el mundo era cruel. Javier dejó que el momento respirara, entendiendo que a veces el mejor periodismo es simplemente dar espacio a la verdad humana. Luego, suavemente, Santiago, si tu madre pudiera verte ahora, ¿qué crees que te diría? Santiago pensó en esto cuidadosamente. Pensó en las mañanas a las 5, estudiando idiomas. Pensó en la carta que le dejó, dándole lección sobre exponer la evidencia. Pensó en cada lección que le había enseñado sobre dignidad, sobre trabajo duro, sobre hacer lo correcto, incluso cuando costaba algo. Creo, dijo finalmente, que me diría lo que siempre me decía cuando algo era difícil. Las cosas fáciles nunca valen la pena, mijo. Las cosas que valen la pena nunca son fáciles. ¿Y esto vale la pena? Cada segundo, respondió Santiago sin vacilación. Cada batalla legal que viene, cada ataque que enfrentaré, cada noche sin dormir preocupándome si hice lo correcto. Todo vale la pena si significa que la historia de mi madre, y las historias de Roberto, y Carmen, y Miguel, y todos los demás, finalmente importan. La pantalla detrás de ellos mostró la fotografía de Rosa de nuevo, pero esta vez fue unida por fotografías de otros trabajadores. Rostros de personas que habían sido invisibles, que ahora estaban siendo vistas. A las corporaciones que están viendo esto, dijo Santiago, mirando directamente a la cámara, con una intensidad que desmentía su edad. Quiero que sepan algo. Mi madre no pudo pelear contra ustedes. Tenía demasiado que perder. Pero yo puedo. Y lo haré. Tengo recursos que ella nunca tuvo. Tengo plataforma que ella nunca tuvo. Tengo protecciones legales que ella nunca tuvo. Su voz se hizo más fuerte. Y tengo algo más. Tengo 30 millones de personas viendo ahora mismo, aprendiendo lo que hacen en la oscuridad. No pueden silenciarme como la silenciaron a ella. No pueden amenazarme con deportación. No pueden quitarme mi sustento. Santiago se puso de pie, una figura pequeña pero de alguna manera imponente bajo las luces del estudio. Soy Santiago Méndez, hijo de Rosa Méndez, y no voy a dejar que ella, o cualquiera de las personas que sufrieron junto a ella, sea olvidada. La cámara mantuvo el enfoque mientras Santiago se quedó allí, de 14 años pero parado como alguien 10 veces su edad, cargando el peso del legado de su madre, con una dignidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. El programa terminó momentos después, pero el impacto estaba apenas comenzando. 72 horas después de la transmisión, el Departamento de Justicia anunció una investigación federal completa de Castellanos Global Enterprises. 16 ejecutivos fueron llamados para testificar. Los activos de la compañía fueron congelados pendiente de auditoría. Una semana después, un bufete de abogados de derechos civiles presentó una demanda colectiva representando a todos los trabajadores nombrados en los cuadernos de Rosa. El monto demandado, $500 millones. 2 semanas después, 3 compañías adicionales en industrias similares anunciaron voluntariamente auditorías internas y mejoras de condiciones laborales, desesperadas por evitar el escrutinio que Castellanos Global enfrentaba. Un mes después, se propuso legislación en el Congreso, formalmente llamada Ley de Protección de Trabajadores Rosa Méndez, que requeriría transparencia corporativa obligatoria en prácticas laborales y protecciones expandidas para denunciantes. Pero para Santiago, la vindicación real vino un martes ordinario, 6 semanas después de la entrevista. Estaba caminando con Isabela a su escuela cuando una mujer se les acercó. Llevaba uniforme de limpieza, claramente yendo o viniendo del trabajo. ¿Eres Santiago?, preguntó tímidamente. Sí, señora. Solo quería decir gracias. Tenía lágrimas en los ojos. Trabajo limpiando oficinas. Durante 20 años nadie me vio. Nadie me conoció. Era invisible. Pero después de tu entrevista, algo cambió. Mi jefe, nunca me había hablado antes, me llamó a su oficina. Pensé que estaba despedida. Sonrió a través de las lágrimas. En cambio, me dijo que habían revisado las políticas de la compañía. Aumento salarial, beneficios de salud, tiempo libre pagado. Todo porque tu madre documentó,
Y tú hablaste. Tomó las manos de Santiago. Tu madre me hizo visible, y no solo a mí, a todos nosotros. Después de que ella se fue, Isabela miró a su hermano. ¿Eso pasa mucho? Casi todos los días, admitió Santiago. ¿Cómo te hace sentir? Santiago pensó en esto. Pensó en las noches sin dormir, las batallas legales continuas, el peso constante de expectativas públicas. Pensó en cómo su vida nunca volvería a ser normal, cómo había sacrificado la infancia ordinaria en el altar de la justicia. Pero también pensó en esa mujer, en su sonrisa, en el hecho de que después de 20 años de invisibilidad, finalmente alguien la vio. Me hace sentir como si entendiera finalmente por qué mamá hizo todo lo que hizo, respondió. ¿Por qué trabajó hasta morir? ¿Por qué documentó cuando podría haber solo sobrevivido? ¿Por qué me dio herramientas para pelear batallas que ella no pudo? No se trataba solo de nosotros, ¿verdad?, preguntó Isabela. No, acordó Santiago. Se trataba de todos, cada persona invisible, cada trabajador explotado, cada madre peleando por sus hijos contra un sistema diseñado para aplastarla. Llegaron a la escuela de Isabela. Antes de que ella entrara, Santiago la abrazó fuerte. Te amo, princesa. Te amo también. Ella se detuvo en la puerta. Santiago, ¿crees que mamá puede vernos ahora? Santiago miró el cielo, azul y claro y lleno de posibilidad. Sí, dijo. Creo que puede. Y creo que está sonriendo. Esa noche, Santiago estaba en el balcón de su apartamento cuando Alberto Castellanos lo llamó. Vi las noticias, dijo Alberto. La ley Rosa Méndez pasó su primer voto de comité. Probabilidad 90% de convertirse en ley. Eso es bueno, dijo Santiago, aunque su voz sonaba cansada. ¿Estás bien, hijo? Santiago consideró la pregunta. ¿Estaba bien? Había enfrentado corporaciones multimillonarias. Había testificado en audiencias del Congreso. Había recibido amenazas de muerte y cartas de amor en cantidades iguales. Había perdido amigos que no podían manejar su fama. Había ganado aliados que solo querían usarlo. A los 14 años, había vivido más drama y trauma que la mayoría de la gente experimenta en toda una vida. No lo sé, admitió finalmente. A veces me pregunto si hice lo correcto, si valió la pena convertir mi vida en circo público. ¿Y qué decides cuando te preguntas eso? Santiago miró las luces de la ciudad. Millones de personas viviendo sus vidas, la mayoría inconscientes de las batallas peleadas en su nombre. Decido que mi madre no pasó 10 años documentando injusticia solo para que yo la guardara en una caja. Decido que 300 personas merecen ser vistas. Decido que incluso si esto arruina mi vida, al menos significa algo. Tu vida no está arruinada, Santiago, dijo Alberto firmemente. Está apenas comenzando. Y cuando mires atrás en 20 años, verás que lo que construiste en estos meses es la fundación de algo extraordinario. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Porque conocí a tu madre, y porque he visto lo que sucede cuando la bondad se encuentra con el coraje. Alberto hizo una pausa. Tu madre fue bondadosa. Tú eres valiente. Juntos, incluso con ella ida, están cambiando el mundo. Después de colgar, Santiago se quedó en el balcón largo tiempo, pensando, recordando, planeando. Eventualmente, entró y caminó hacia el pequeño altar que había creado para su madre. Su fotografía, esa sonrisa cálida que finalmente había aprendido a recordar sin llorar, los cuadernos que había llenado con verdad, la última carta que le había escrito. Hola, mamá, susurró. Sé que probablemente parezco loco hablándote, pero necesito decirte algo. Hice lo que me pediste. Usé las herramientas que me diste. Hablé cuando tenías que permanecer en silencio. Peleé cuando tenías que protegernos eligiendo tus batallas. Y tienes razón sobre todo. La dignidad no se otorga, se construye. El conocimiento es poder. Las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Pero había una cosa que no entendía hasta ahora, continuó, tocando su fotografía suavemente. No me estabas preparando solo para sobrevivir en un mundo cruel. Me estabas preparando para cambiarlo. Cada idioma que me enseñaste, cada lección sobre dignidad, cada mañana despertándome a las 5 para estudiar. No se trataba solo de darme una mejor vida. Se trataba de darme las herramientas para dar mejores vidas a otros. Entonces gracias, mamá, por cada sacrificio, por cada noche sin dormir,
por elegir mi futuro sobre tu presente, por amarme lo suficiente como para construir un escudo alrededor de mí, que ni siquiera sabías que necesitaría. Santiago se limpió los ojos, sonriendo a través de las lágrimas. Te prometo algo. Prometo que nunca desperdiciaré lo que me diste. Nunca olvidaré de dónde vengo. Nunca trataré a la gente como invisible solo porque lo sean para otros. Y prometo que cuando sea lo suficientemente mayor, cuando haya construido algo real con las herramientas que me diste, ayudaré a otros niños cuyos padres están donde tú estabas. Les daré las mismas oportunidades que me diste. Les enseñaré que la dignidad no se otorga, se construye. Porque eso es lo que el amor hace, ¿verdad? No solo protege a los suyos, se multiplica, se expande, se convierte en justicia. Se quedó allí en la oscuridad, sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. Su madre no estaba aquí. Nunca lo estaría otra vez. Pero su amor, sus lecciones, su sacrificio, su inquebrantable fe en él, eso estaba más vivo que nunca. Y mientras Santiago apagaba las luces y se preparaba para otro día de batallas y testimonios, y trabajo incesante de cambiar sistemas que no querían ser cambiados, supo algo con absoluta certeza. Rosa Méndez había muerto. Pero su legado, construido en cuadernos llenos de verdad, en un hijo que aprendió a hablar 9 idiomas, en cientos de trabajadores que finalmente serían vistos, en leyes que protegerían a los vulnerables, en un mundo que era un poco más justo porque ella existió, ese legado era eterno. Y Santiago Méndez pasaría cada día del resto de su vida, asegurándose de que el mundo nunca olvidara a la mujer que limpió oficinas de noche y cambió el mundo en silencio. Porque la dignidad no se otorgaba, se construía, y el edificio más grande jamás construido fue el que Rosa Méndez construyó en su hijo, ladrillo por ladrillo, lección por lección, hasta que se convirtió en algo que ningún poder en la tierra podría destruir jamás.